vamos a tener a 3 expositores, donde cada expositor va a tener el tiempo de 8 minutos. Luego vamos a realizar preguntas y aportes cada uno de nosotros para llegar a sistematizar un documento. Los participantes son Freddy Torres, que es secretario general del Colegio de Economistas del Guayas; Luis Tobar, quien es director de la carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca; y Roberto Santos, que es el intendente regional de la Superintendencia de Competencia Económica. Entonces, vamos a dar paso al doctor Luis Tobar. Estudiantes, a los señores también que nos acompañan acá en este panel, bienvenidos acá a la ciudad de Cuenca. Es un gusto pues, poder compartir con ustedes este diálogo, ¿no? Más que nada. Yo quisiera enfocarme en, si bien han visto en la mañana varios puntos sobre el tema de la competencia desleal en el mercado ecuatoriano, quiero enfocarme en 2 cosas muy puntuales, ¿no? Ya que el tiempo voy a ser exacto, voy a procurar hacer los 8 minutos que me han indicado. Uno es el tema de cómo está la distribución un poco desigual en el Ecuador, ¿no? Y número 2, un aspecto que estoy investigando, que no voy a presentar en este momento los resultados totales, pero sí una pequeña muestra, donde la hipótesis principal es la siguiente: un país corrupto es menos competitivo, ¿no? Entonces estoy correlacionando algunas variables a efecto de que ver si hay alguna correlación entre si es que hay más corrupción con competitividad, ¿no? Tanto en países de Latinoamérica como también del mundo y de manera particular en el Ecuador. Bueno, con ese antecedente, ahí está. No, ahí. Muchas gracias. En primer lugar, como les decía antes de tocar el tema de la competencia desleal, quiero tocar un poco así cómo está estructurado el mercado empresarial del Ecuador, muy brevemente, ¿no? Fíjense acá en la parte derecha están el número de unidades productivas en el Ecuador. Es un dato sacado de la experiencia de compañías. En el Ecuador existen más o menos 155.000 compañías legalmente registradas. 155.000, recuerden ese dato, ¿no? Sin embargo, únicamente 121.000 han presentado los estados financieros. Hay una primera interrogante, ¿no? ¿Y por qué en el año 2023, para el 24, ¿no? Del 24 al 25 tendrán que presentar los estados financieros, ¿cuánto? En abril hasta mayo, me parece, abril o mayo, ¿no? Entonces, en este momento tenemos únicamente el 81% de las empresas legalmente constituidas han presentado los estados financieros a la instancia de compañías. Ahora bien, de esas empresas, la mayor parte aquí, a la derecha, están clasificadas por tamaño. La mayor cantidad de empresas legalmente constituidas son micro, las más pequeñitas, ¿no? De unos 10 trabajadores, posteriormente son de familias, ¿no? El número 2, las pequeñas empresas como el 23%, número 3, las medianas como el 7%, y las grandes como apenas el 3%. Pero fíjense lo siguiente, esta es la única lámina que voy a tocar de este punto, ¿no? Fíjense acá, en la parte, en cambio, derecha, están colocadas las utilidades que generaron las empresas en el año 2023. En el 23 generaron 7.500 millones de dólares, de los cuales las grandes empresas, que apenas son el 3%, concentraron el 85% de las utilidades. Entonces, quieren ver ya los datos puntuales, ya con cifras pueden ver en ranking Empresas Luis Tobar, ¿no? Pueden ver eso en internet. Entonces, fíjense acá. Pero las micro, que son las más numerosas, que son el 63% de las 155.000 que están registradas en intereses de compañías, no han ganado. Han perdido en el año 2023. Y lo mismo pasó en el 22. Y estimo yo que en el 24, hasta el momento han presentado, me parece que 3.000 empresas de los estados financieros, han presentado muchas, ya están con pérdidas las más pequeñitas. A lo que voy es a lo siguiente. Las más grandes, que son en número menor, concentran la mayor cantidad de utilidades, también la mayor cantidad de ventas, ¿no? Obviamente de patrimonios y de activos. Ustedes dirán, ¿es justo o no es justo? Para discusión, ¿no? Pero eso también afecta en la competencia del mercado. No es lo mismo una pequeña empresa, ¿no? Ustedes saben que yo soy miembro del directorio de una empresa que es grande, ¿no? No es lo mismo una gran empresa para participar en el mercado que una empresa pequeñita, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí cómo están, esos son datos sacados de diferencia de compañías, insisto, ¿no? Con corte al mes de diciembre del año 2024, ¿no? Ahora bien, ese es el primer dato. El otro dato que quería tocar es el tema de
de la corrupción en la competencia real, ¿no? Y para eso quiero hacer una pequeña definición, ¿no? Permítanme que voy a ir en la parte de atrás, ¿no? Ya. Lamentablemente, esto de la corrupción está pegando en todo el mundo, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, ¿no? Y mucha gente dice solamente en el sector público. No es así, ¿no? También en el sector público y también considero en el sector privado, ¿no? Y fíjense acá, Zavala, ya murió hace algunos años, ¿no? En el 2017, ¿qué es lo que decía acá, no? Aplicando tales excepciones del campo social o político y para efectos didácticos, decimos que la corrupción es un acto a través del cual un funcionario público o privado violenta las normas del sistema legal imperante para favorecer intereses particulares o de grupo a cambio de un beneficio o recompensa para sí o para terceros. O sea, lamentablemente esa conducta sí afecta el mercado, ¿no? Ojo, ¿no? Y esto, insisto, es años atrás, ¿no? Otra cosa más que me llamó la atención, algunas frases, ¿no? Un expresidente de Paraguay, ¿qué es lo que decía, no? Que la gente se acostumbra a admirar de pronto a la gente que comete actitudes no legales, ¿no? Y fíjense acá, dice, admiramos a los que dan soluciones fáciles y admiramos a los ventajitas, es decir, a los vivos. ¿Qué pilas ese tipo, no? No paga impuestos. ¿Qué pilas, no es cierto, no? Vean cómo evaden de pronto alguna cosa, ¿no? ¿Qué pila esa empresa tan grande? Y bueno, entonces, de pronto estamos con esta percepción que se ha ido ya poco a poco arraigando en todo, lamentablemente, ¿no? Nuestra cultura dice, aplaude al pícaro, al que tira de inteligente, hasta sabio, ¿no? En detrimento de las personas, en cambio, que luchan por sus objetivos o su mérito personal. Algo más para irme a los números, ¿no? Ahora hay un tema, me queda una frase, fíjense de qué año esta frase, del 2017, de Cárcamo. ¿Qué es lo que dice? La voy a leerla y voy a explicar esa frase. Dice lo siguiente: siempre existió corrupción, solo que en el pasado se mantuvo oculta, se rumoreaba y no se podía probar. En el siglo XXI, globalizado, ya no puede ocultarse. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ahora, si quiero, por ejemplo, alguien puede, con mi nombre, ingresa ¿a dónde? Ingresa a ver mi número de cédula. ¿Dónde pueden ver? Servicios de internas, pueden ver en cualquier parte, ¿no es cierto? En la CNCIF, en mi cédula, y automáticamente, ¿qué pueden ver? En cuánto pago de impuestos. Dan al municipio, también que pueden ver, ¿no? ¿Cuántas propiedades tengo? También hay cómo hacerlo. Alguien me preguntaba hoy si que cómo esa página bloquear del municipio. Creo que hay cómo, ¿no? Ingresando en el caso de cuenta virtual, cómo hacerlo. Pero se puede ver. Si, por ejemplo, si en este caso yo me compro un vehículo de $100,000, automáticamente ustedes pueden ir al SRI, consulten el impuesto a la renta causado, lo van a empezar a testar y ven cuánto impuesto ha pagado. Y si ven cero de impuestos, ¿qué dicen? ¿Cómo así sabe que se tiene un cargo de $100,000, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahora, fíjense, esto lo dijo Cárcamo en 2017. Ahora hay cómo verlo. También hay páginas, hay links donde puedo ver también las empresas Panamá, las Islas Caimán, ¿no? Hay links de libre acceso para poder ver esa información. Por eso que ahora es más difícil de ocultarla. Es por eso, no es que antes había menos corrupción, sino que ahora es más evidente, ¿no? Lamentablemente, porque se puede ver. Sigamos acá. Ahora, fíjense aquí, ya para ir centrándome en esa hipótesis que dije hace un momento, ¿no? Que un país es más corrupto y menos competitivo, ¿no? He sacado los datos globales al 25 que tiene el mundo. He sacado el Fondo Monetario Internacional que publicó hace un mes y medio. Y vean, aquí el que me llama la atención es el siguiente, vean, aparte de los proyectos de conflicto armado, que es el mayor, y estamos ya viviendo prácticamente aquello, ¿no? El tema, por ejemplo, los meteorológicos extremos, ustedes ven que eso pasa en todo el mundo, la confrontación geoeconómica, se han visto el tema de los aranceles, ¿no? De Trump con México, con Canadá, con China, ¿no? La mala información y desinformación, entonces es un elemento clave, ¿no? Otro, la polarización social, la crisis económica, la desigualdad y la erosión de los derechos humanos. Y esto, fíjense, también tiene que ver, yo pienso, también con las conductas del ser humano. Si el ser humano siempre está con una conducta negativa, de pronto, ¿no? Va a caer en todo aquello, ¿no? No va a buscar una forma adecuada de arreglar un conflicto que no sea por las armas, una forma adecuada de arreglar un conflicto que no sea por una guerra comercial, ¿no? ¿Y eso qué va a producir en el mundo, lamentablemente? Más polarización social y, sobre todo, desigualdad, ¿no? No es que sea, de pronto, comunista, ¿no? Ni mucho menos, pero ¿qué nos indican los datos que les presenté hace un momento, ¿no? Que mucha gente tiene menos y poca gente tiene más. No es un invento, es sacado de la intendencia de compañías ese dato, ¿no? Sigamos acá. Vean, aquí saqué, esto les compartí alguna vez a los estudiantes, ¿no? Pregunté, hice una encuesta, ¿no? En 3 ciudades, Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? ¿Qué problema es el más importante que aqueja a los ecuatorianos en este momento, ¿no? No es el momento.
Esto era antes de la elección, en la segunda vuelta entre Lazo y Arauz. Luego lo hice hace 15 meses, un poquito más, antes de la elección de Novoa y González. Y ya estoy terminando, ¿no?, en esta segunda vuelta, que va a ser los mismos de Novoa y González. Y de los 15 problemas más complicados que dicen los ecuatorianos, fíjense, esos 6 coincidían. Lo único que varió que era el orden. ¿Ya? Y ahora, en la que estoy terminando, no pude hacerlo acá por cuestiones de tiempo, pero lo único que ha variado es en esto, ¿no? Estos dos se han cambiado, ¿no? Pero los mismos primeros, la inseguridad sigue siendo el principal problema de los ecuatorianos. Número 2, desempleo. Tercero, la corrupción. La corrupción. Es un problema latente que está en todos nosotros, ese problema, ¿no? Sigamos avanzando. Perdonen que hable rápido por cuestiones de tiempo. Saqué también un dato de Google Trends, solamente para tener una idea, ¿no? Después de ingresar en Google Trends en este momento, para comprobar los datos, ¿no? Y saqué de los últimos 12 meses. Y puse 2 términos, para darme cuenta qué piensa la gente, lo que busca la gente. Puse el término honestidad versus corrupción, ¿no? En los últimos 12 meses en el mundo. Y vean, las tendencias son de pronto similares, ¿no? Las búsquedas son similares, corrupción con honestidad. Pero vean lo que pasa en el siguiente gráfico. Ojo, estoy poniéndole, saqué el día de ayer, me parece esto, ¿no? Día de ayer, máximo de ayer. Y vean al poner Ecuador, ¿cómo cambia? ¿Qué se ve más en Ecuador en este caso? Lamentablemente se ve el tema corrupción, ¿no? Insisto, son datos que pueden ver ustedes, les invito a que ustedes en Google Trends, y aquí está últimos 12 meses, último año, últimos 10 años, últimos 20 años, ¿no? Un dato más ya para ir terminando nada más acá. También saqué o contabilicé al 19 de marzo, si no incluyen ética, corrupción, ética Ecuador, corrupción Ecuador, partidos políticos, ética Ecuador, partidos políticos, corrupción Ecuador. Y vean, lamentablemente lo que está en amarillo, ¿no? La mayor cantidad de términos que están en Internet, en Google, en este caso, hasta referencia a corrupción, ¿no? Esto verdaderamente llama la atención, está arraigado lamentablemente en el mundo. Y vean ahora sí, he sacado el dato que verifiqué hace un momento, ¿no? Que quiero hacer esa correlación entre variables para ver si un país más corrupto es menos competitivo. He sacado el indicador de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, y el último dato que salió este año, al 2024, ¿no? Y vean aquí, ¿no? Lamentablemente Ecuador está, ¿en qué lugar está? En los últimos lugares en el índice de percepción de la corrupción. Y en este año ha igualado al año 2010, ¿sí está bien, no? Sí, no, sí, casi está en el año 2010. 2010 era 127, el puesto 127, ahora estamos en el puesto 121, ¿no? Si le quito yo el año 2010, prácticamente este ha sido en donde se percibe, insisto, mayor corrupción. Este dato no lo he sacado yo, es sacado de Transparencia Internacional. Únicamente lo que he hecho es trasladar ese cuadro nada más, ¿no? Y fíjense el siguiente cuadro, para ir cerrando ya el tema. Vamos al siguiente cuadro. He hecho una comparación, ¿no? Ecuador está arriba en percepción de la corrupción, luego está Chile y Uruguay. ¿Por qué he puesto esos 3 países? Te voy a indicar en el siguiente gráfico, ¿no? Fíjense acá, Ecuador históricamente ha estado en los primeros sitiales, ¿no?, como país más corrupto. Y Uruguay y Chile se perciben como menos corrupto. ¿Y esto a qué afecta, no? Ahí está un poco la hipótesis que quiero comprobar a través de una correlación entre variables, ¿no? Que ya estoy haciendo con el modelo. Fíjense acá. He sacado una información del Observatorio de Economía. Salió, este es del 2025. Salió hace 15 días, me parece. Hace 15 días lo puse en las redes sociales de este indicador. Y vean acá, el país que tiene más proyección, más oportunidad para inversión, ¿cuál es en Latinoamérica? Los 2 países. Chile y Uruguay. ¿Y se acuerdan del gráfico que les mostré al inicio, en la parte anterior, ¿no es cierto, no? Los países menos corruptos, ¿cuáles están? Chile y Uruguay, ¿no? Y Ecuador, lamentablemente, en Latinoamérica, este puesto está, fíjense acá, ¿no? En Latinoamérica, 121, ¿no? En este año, en índice de percepción de la corrupción. Y veamos acá, Ecuador está aquí. Vean acá, ¿no? Solamente pasamos a Bolivia, que está en una crisis económica brutal, ¿no? Es el tercer país, el segundo país con riesgo país más elevado al día de ayer. Primero está Venezuela, luego está Bolivia, luego lamentablemente es Ecuador, con 1527, y luego está Argentina, que bajó un poco, y está un poco Argentina. Pero fíjense acá, Ecuador solamente le pasa a Bolivia, que está en situación económica muy grave. A Nicaragua, que vive una dictadura, y Honduras, que el tema de la delincuencia también está un poco complejo. Entonces, fíjense acá,
Cuando tenga ya, estimo yo sacar los datos, me falta un poco de tiempo para la próxima semana, para ver ese tema de la correlación. Si un país es más corrupto, es menos competitivo, demostrado estadísticamente con datos, ¿no? Entonces, esto quería un poco indicarles a ustedes, muy brevemente, ¿no? De cómo esa competencia desleal, ¿no? Que está arraigada en el tema de la corrupción, afecta a la economía de un país, ¿no? Y termino con este dato que me parece interesante, ¿no? Compartir con ustedes. Es de Jeffrey Sachs, ¿no? ¿Qué es lo? ¿Deleuze? A ver, sí, Deleuze, ¿no? ¿Qué decía él acá? Si para poner fin a la pobreza en todo el mundo en 20 años, el economista Jeffrey Sachs calculó que el costo total por año rondaría los 175.000 millones de dólares. Esto representa el 1% de los ingresos conjuntos de los países más ricos del mundo. Pero fíjese acá, ¿qué es lo que dice el Fondo Monetario? Que el costo de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación de impuestos sobre las sociedades, es de 600.000 anuales. Vean, ¿no? Casi 4 veces de lo que serviría para salir de la pobreza a varios países del mundo. Eso demuestra lamentablemente la injusta distribución del ingreso y la riqueza. Y vean lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que nos ha visitado a nosotros, ¿cuántas veces en los últimos 10 años? 82 veces. Así nos visitó 7 veces. La última nos visitó el 14 de diciembre y en marzo, ¿no? También nos visitó la penúltima, el 14 de diciembre y el 15 de marzo me parece que visto la última vez. Vean lo que dice acá esta economista, ¿no? Dice que señaló que se tendrá un impacto profundo en el incremento de la desigualdad generada por la agitación social y económica. Si hay injusticias en el tema de manejo de mercado, la distribución del ingreso y la riqueza va a ser cada vez más compleja. ¿Y eso qué va a provocar, lamentablemente? Va a provocar agitación social. Y termino dándoles un dato que de pronto lo puedan recordar ustedes. En el año 2019, ¿recordarán qué país tuvo la mayor agitación social? El primer país que en Latinoamérica hubo alguna convulsión. Recuerden, nosotros fue en octubre del 19, ¿no? El tema del paro, ¿no? El paro indígena, ¿no? Fue Chile, por el tema del incremento del metro, ¿no? Y en ese tiempo, y en ese año, Chile tenía el indicador de Gini más alto. Luego tuvo otro acto violento, el paro en Colombia, el segundo país con el indicador de Gini más alto. Y después tuvo Ecuador. Justo coincidió, ¿no? Lamentablemente, pienso yo que la desigualdad, ¿qué es lo que puede ocasionar? Esta agitación y polarización social. Entonces, un mensaje final, ¿no? Que si queremos mercados más competitivos y más justos, debe ser una economía que permita la libre competencia, pero igualdad de condiciones, ¿no? Una persona que tiene una empresa pequeña, ¿no? Que son las más numerosas, ¿no? Solamente un dato que me faltó compartir con ustedes. Recordarán que les decía que en el Ecuador hay 155.000 empresas legalmente constituidas en el año 2023, de las cuales únicamente 121.000 presentaron estados financieros, que representan el 81,7%. Pero si sumamos las empresas formales e informales, datos del INEC, llegan a ser 1.200.000 unidades productivas, de las cuales el 93,7% son microempresas de 1 a 10. Y a esas debemos dar las acciones o política pública para favorecer a ellas, las empresas pequeñitas, para que puedan generar más empleo, pero que son mayormente familiares y para que la gente, bueno, antes se iba, ¿no? Ahora ya no puede irse, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No lamentablemente. Pero antes, ¿qué es lo que hacían? Esas empresas pequeñitas que ya cerraban, ¿no? La gente migraba, ¿no? Ahora ya no pueden migrar. Y ojalá no se dediquen a otras situaciones un poco complejas en Colombia. Bueno, de mi parte, creo que me pasé como unos 3 minutos. Hasta ahí nada más. Muchas gracias. Gracias a todos, les saluda David Ponce, soy Intendente Nacional de Investigación de Prácticas Desleales y les doy la bienvenida a esta importante mesa de trabajo sobre el tema la afectación de las prácticas desleales a la eficiencia económica. Agradezco en primer lugar la brillante exposición del economista Freddy Torres, secretario del Colegio de Economistas Iguales. Perdón, el doctor Luis Tobar, director de la carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. Agradezco su brillante exposición. Voy a dar una pequeña introducción antes de ceder la palabra a los demás panelistas para poner puntos importantes de la competencia desleal en esta mesa de trabajo, ¿no? Sobre ello es bueno contar
con representantes tanto de la academia, del organismo de control, así como de los sectores y gremios de profesionales. El tema de la afectación de las prácticas desleales a la eficiencia económica tiene gran importancia en virtud de la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado en el año 2011. A partir de la aprobación de la ley que regula la materia, ha surgido y ha estado siempre presente en el debate una dicotomía, ¿no? Si la competencia desleal, con ello las prácticas desleales, son parte del derecho de libre competencia o es una rama autónoma, ¿no? Eso pongo para que se trate en esta mesa de trabajo, ¿no? Algunos profesionales, tanto economistas como abogados, tienen el criterio de que las prácticas desleales y la competencia desleal es una rama autónoma. Y en base a esta autonomía debe tener independencia, tanto legislativa, tener su propia ley, como institucional, ¿no? Una agencia especializada específicamente en prácticas desleales. Y señala que el órgano de control debe dedicarse a lo que realmente es la competencia, hablando de temas de concentraciones, abuso de poder de mercado y prácticas anticompetitivas. Sobre esto es bueno mencionar que al momento se encuentra en trámite la Ley de Regulación contra la Competencia Desleal, que acoge este principio de que la competencia desleal es una rama con independencia y autonomía, es decir, una materia distinta a la libre competencia. En ese sentido, la ley divide prácticas desleales que tienen afectación entre privados, entre particulares, que esas deben ser conocidas por una autoridad distinta, que puede ser la autoridad judicial. Y las prácticas agravadas, que además de tener una afectación interpares, afecta al interés general. Sobre esto es bueno mencionar que el bien jurídico protegido que basa el actuar, valga la redundancia, la competencia de la Superintendencia de Competencia Económica es el bienestar general. Es decir, la conducta, los diferentes tipos de conductas desleales, como son actos de engaño a los consumidores, actos de comparación, actos de denigración, entre otras, afectan al interés general. Cuando hay una real afectación al mercado, independientemente del sector económico en que se realice. Entonces, esta ley está ya en informe para segundo debate en la Asamblea Nacional y se espera sea aprobada en los próximos días, ¿no? Es importante también señalar y poner como tema de conversación en esta mesa de trabajo la reforma que se realiza a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado en el año 2023. ¿Cuál fue esta reforma? Que se amplía la prohibición de actos deshonestos, entendidos estos como prácticas desleales, no solo a una afectación o falseamiento del régimen de competencia, sino también cuando existe o se produce, a consecuencia de la práctica desleal, una afectación masiva a usuarios y consumidores. Cabe mencionar que sobre esta afectación masiva a usuarios y consumidores, por ser una reforma reciente, no hay precedentes en la Superintendencia de Competencia Económica. Todavía no está determinada una metodología adecuada para determinar cuando hay una afectación, cuando la práctica desleal produce una afectación masiva a usuarios y consumidores. También pongo este tema a consideración de los expertos que van a participar en esta mesa de trabajo. Toda vez que este Congreso hacia mercados justos y la importancia de la competencia en la región está enfocada también más hacia los mercados digitales, sería bueno que los participantes nos expliquen cuáles serían sus recomendaciones o acciones a tomar para que exista mayor control de la competencia desleal en los mercados digitales, tomando en cuenta que los operadores económicos en los mercados digitales son transnacionales, ¿no? Y es difícil identificar.
O sea, ahí tal vez un control supranacional, en vez de enfocarnos solo en el nacional, serían dos sistemas convenientes para una regulación más adecuada a los mercados digitales. Con esta pequeña introducción, como decía, agradezco la asistencia de los expertos en esta mesa de trabajo, el economista Freddy Torres Matamoros, secretario general del Colegio de Economistas del Guayas, quien ya expuso, el doctor Luis Tobar, director de la carrera de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana, el doctor Roberto Santos, intendente regional de la Superintendencia de Competencia Económica, y el economista Carlos Pastor, docente de la Universidad de La Suárez. En ese sentido, doy la palabra al doctor Roberto Santos, intendente regional de la Superintendencia de Competencia Económica. Freddy Torres, disculpe, Freddy Torres, secretario general del Colegio de Economistas. Muy buenas tardes a todos, estimados compañeros, estudiantes, buenos anfitriones de acá, de esta linda ciudad de Cuenca, doctor Tobar. Un gusto haber escuchado su exposición y creo, de una u otra forma, su explicación, que en trasfondo hablaba un poco de la corrupción. Con mi exposición, que voy a conversar, tal vez voy a complementar unas ideas que se me han venido desde el día de ayer sobre este tema, durante esta exposición o conversación que vamos a tener, ¿no? Pero antes de ello, mis diapositivas en sí van más enmarcadas en que un poco he tratado de una u otra forma dar una orientación de lo que es la Superintendencia de Competencia Económica. Hace algunos años atrás se denominaba Superintendencia de Poder de Control de Mercado. Entonces, a través de mis diapositivas vamos a poner un poco de contexto en el sentido de qué cosas viene haciendo, bajo qué ley se sustenta esta superintendencia, ¿no? Entonces, viendo un poquito como sección 1, una introducción, un marco normativo, vemos que existe una relevancia en la competencia desleal en Ecuador. Entonces, ya que, como justamente les decía, el doctor Tobar también hizo una pequeña introducción sobre esto socava en una falla en el mercado, en el cual existe prácticamente no una competencia, sino una competencia imperfecta, ya que hay grandes empresas, hay grandes transnacionales que a veces hasta llegan a coludir para poder ellos seguir creciendo, y lastimosamente las pequeñas o medianas empresas van, lastimosamente la gran parte, en vez de crecer o al menos mantenerse en el tiempo, hay estudios que los pequeños emprendimientos pueden durar hasta máximo 3 años, ¿no? Entonces, esto es lo que socava estas competencias desleales. Se vuelve menos competitivo y perjudica a las pequeñas y medianas empresas, como les decía, ¿no? Un poco el marco normativo general o global que engloba toda la Superintendencia de Competencia Económica es la Ley Orgánica de Regulación de Poder de Control de Mercado, ¿no? Donde la cual se establecen los principios, las normas y también las sanciones que pueden existir hacia una empresa que no cumple con las normas que de ella se emanan, ¿no? Y por lo tanto se crea el mecanismo de sanción donde se imponen multas, ese es el caso. Claro está que no es que la superintendencia viene e impone una multa porque le parece, lo hace a través de estudios técnicos, estadísticos, ¿no? Investigaciones, todo en el marco de la normativa legal y vigente. Como les decía anteriormente, la superintendencia supervisa la aplicación, están las siglas ahí, LORCPM, la Ley Orgánica de Regulación de Poder de Control de Mercado, investigando, sancionando conductas que atenten contra la competencia leal en el mercado, ¿no? Cabe recalcar que
desde mi experiencia, aquí como secretario del Colegio de Economistas, desde la nueva administración de esta superintendencia, en el mes de diciembre del 2024, firmamos un convenio marco general para crear diferentes espacios, claro está que nada de la noche a la mañana, pero son estos espacios los cuales permiten ir dándole una mirada diferente a la competencia del mercado. El mercado, que tal vez aquí habrá algunos estudiantes de economía, ¿no? Somos economistas y muchos tal vez escuchamos en la economía, una introducción a la economía básica, que dicen que la mano invisible del mercado y muchas teorías básicas que a veces cuando empezamos desde el inicio a crear nuestra carrera. Entonces, pero más allá de eso, justamente me apego mucho a la explicación del doctor Tovar, porque a la larga, ustedes sabemos que la economía es una ciencia social, indiferentemente de que usamos números, usamos estadísticas, investigamos, ¿no? Es una ciencia social. Entonces, y para ello, por eso dije al inicio que iba a complementar siguiente explicación, esto de las prácticas desleales, lastimosamente se puede dar una data que prácticamente es una coyuntura histórica de nuestro país y de muchos países de Latinoamérica, que somos países en vías de desarrollo. Hace décadas nos decían países tercermundistas. No sé si ustedes se acuerdan o han escuchado un poco de eso. En la actualidad nos dicen países en vías de desarrollo. Pero ¿qué pasa con nuestros países en vías de desarrollo? Incluido nuestro querido país Ecuador, el cual lo quiero, no estoy hablando mal de nuestro país. Justamente en todo lo que hemos conversado, escuchado desde la mañana de hoy, hay muchas cosas que debemos mejorar. Y aquí no venimos a señalar con el dedo la culpa es de usted, o de la superintendencia, o del presidente. Entonces nosotros desde la academia, desde los gremios, tenemos que ver qué hacemos, en qué ayudamos y qué aportamos. Y ustedes como estudiantes, escuchar las experiencias que vamos teniendo día a día en sus aulas de clase, en estos congresos, en simposios, en ponencias que vayamos teniendo. ¿En qué podemos nosotros para cambiar? Porque nosotros a veces nos vivimos quejando. Nos vivimos quejando de todo lo que pasa. Nos vivimos quejando de la corrupción. ¿Sí? Que en la Contraloría, un excontralor en Estados Unidos está preso. Está bien, o sea, nadie niega que pasa eso. Pero la corrupción existe desde todos los ámbitos. Justamente el doctor hablaba que empresas a veces no declaran justamente sus estados financieros. No lo hacen a tiempo. O sea, en todos lados hay corrupción. Tal vez no muy visual para todos, pero en muchos lados hay. Existe la corrupción. Y eso crea también este impacto que las personas, los seres humanos, tenemos esta cultura, lastimosamente, o se ha existido, se ha normalizado la cultura de ser el más sabido, de ser el más vivo, ¿no? De ser el más inteligente, supuestamente, que no declaro lo que es, no expongo lo que tengo. Entonces, esto crea que a las empresas, a los niveles empresariales, por las personas que dirigen, los líderes, los gerentes, exista también esta clasificación de las prácticas desleales, según la ley que hicimos mención anteriormente. Actos de confusión, generan errores en la identificación de productos, que afectan decisiones de compra, actos de engaño. Ustedes hemos visto, hace unos meses atrás hubo una, aunque no es nuestra competencia tal vez, pero sí tiene que ver con el mercado. Este tema que hubo hace unos meses atrás del ARSA, que había productos que estaban con otros componentes que no eran los adecuados, todos para la salud de los seres humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, el trasfondo de todo eso es qué pasa con nosotros los seres humanos. Por ganar dinero, por tener una empresa, por supuestamente desarrollarnos o crecer, hacemos cosas que no deberían de pasar. Que estudiamos en las universidades, que hemos aprendido a través de nuestro tiempo en las aulas. Y ojo, no estoy culpando a las universidades. Aquí no es de culpar, es simplemente hacer una retrospectiva de nosotros mismos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? Y esta también otra clasificación se puede decir la comparación desleal, se basa en comparaciones inexactas, ¿no? Y ya les voy a dar un pequeño ejemplo que también les invito a muchas cosas que también estoy poniendo. Ustedes, cuando tengan un tiempito,
también las investiguen y también revisen casos. Por ejemplo, impacto y casos relevantes de conductas ilegales en eficiencia económica. Está la distorsión del mercado, que crea todo lo que hemos conversado, lo que dijo el doctor, crea una distorsión en el mercado. Crea una competencia desigual. También desincentiva la innovación. Algo que yo una vez, no me acuerdo en qué clases conversábamos con estudiantes y también compañeros docentes, gracias a Dios también soy docente en la Universidad de Guayaquil, conversábamos que, ojo, aquí no, vuelvo y repito, no es criticar, es simplemente hacer un análisis casa adentro. ¿Qué pasa con el empresariado de nuestro país? Nosotros decimos que estamos innovando, estamos tecnificándonos, pero si nos ponemos a analizar en general, nuestro empresariado tiene miedo a invertir. Tiene miedo a invertir por todo este tipo de cosas, por esta distorsión del mercado, por la competencia desigual, y lastimosamente en nuestro país nos convertimos en importador de tecnología. Importamos esa innovación que debemos de una u otra forma crear. Entonces, esto es un poco también lo que crea la desigualdad en la competencia, ¿no? Este desincentivo de la innovación. Entonces, el empresariado, las personas que de una u otra forma quieren hacer algo honesto o quieren buscar nuevos mecanismos para que el país en verdad crezca, se desarrolle, no lo va a hacer, porque está dentro de un ambiente, de un mercado que está totalmente corrompido, lastimosamente. Entonces, y también se vienen consecuencias para las pequeñas y medianas empresas, porque se les dificulta, pues, ¿no?, competir. Y esto es un llamado, en ese sentido, para rever y analizar un poco el sistema de las empresas en nuestro país, que les decía. O sea, lastimosamente nosotros, en gran manera, nuestro país está acostumbrado a importar tecnología y a importar hasta la innovación, y no le da mucha cabida a la ciencia, a las universidades, que los docentes, al menos en la Universidad de Guayaquil que conozco, aquí en la Universidad Católica de Cuenca y muchas universidades, siempre hay buen talento, docentes e investigadores capaces de crear mucho. Lastimosamente, fuerzas mayores o poderes que tal vez no vengan al caso, es complicado un poco avanzar y dar relevancia a esos temas, ¿no? Un poco de casos relevantes de competencia desleal que ustedes pueden tal vez ampliar un poco. Por ejemplo, sanciones a empresas desleales. Una multa significativa fue la empresa Sumesa, que tal vez la han de haber escuchado. Hace un poco tiempo fue sancionada por la Superintendencia de Competencia Económica. ¿Por qué? Por no haber demostrado los precios de sus productos y por no haber cometido otras cositas más. Por tiempo no podemos hablarlo. Impacto de carteles. Esto ya un poco más para el ligado al sector público. Lastimosamente, ¿quién ha escuchado que en un sistema de contratación pública hay instituciones, lastimosamente, que ya están coartadas por mafias? Mafias en las cuales las empresas pequeñas que quieren participar no lo van a poder hacer y no van a poder crecer, porque las mafias o las grandes empresas ya tienen enquistado ciertas manipulaciones. Un poco estadístico, en el 2023 se registraron 180 denuncias de competencia desleal, en lo que se pude recabar un poco por el tiempo, y un poco para concluir y dar una recomendación a nuestros amigos de la Superintendencia de Competencia Económica. No es que le estamos dando más trabajo, ni les quiero dar más trabajo, pero sí que en esta mesa, y también ustedes estudiantes, den unas sugerencias, nuevos mecanismos que se puedan implementar por intermedio de la Superintendencia de Competencia Económica, que una es el fortalecimiento institucional necesario. Lastimosamente, como es una entidad, como muchas, sostenidas por un presupuesto público, es necesario aumentar su capacidad operativa, pero eso para eso es necesario aumentar su presupuesto, y no es tan fácil. Pero para ello, nuestro legado, nosotros como gremio, y ustedes como academia, la Superintendencia de Competencia Económica ha firmado convenios con muchas universidades, con nuestro gremio, el Colegio de Economistas del Guayas, y con otros gremios que están encaminados. Nada de las 8 de la mañana. Pero entonces, a través de estos convenios y estos acercamientos hacia la academia y los gremios, es que se creen nuevos proyectos de vinculación con la sociedad.
Y creo yo, con base a lo expuesto por el doctor Tovar, y lo que he querido un poco manifestarles a ustedes, es buscar esa vinculación con la sociedad e ir poco a poco transformando esta coyuntura de corrupción, esta coyuntura desleal de los seres humanos a través de la historia. Creando códigos de éticas sectoriales y tal vez buscar colaboración internacional efectiva. Y no digo que la superintendencia no lo esté haciendo, por si acaso, ¿no? Sino que todo esfuerzo que se vaya sumando es bienvenido. Todo esfuerzo que se vaya haciendo es bienvenido. Porque así salgan ustedes a empresas pequeñas, medianas o grandes a hablar un poco sobre la competencia leal. Tampoco es que mañana ya el país va a cambiar, pero hay que empezar con algo. Esto es un poco lo que les quería compartir, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por haber... Agradecemos mucho la excelente exposición de Freddy Torres, secretario general del Instituto Administrativo Juárez. Siempre es importante conocer el criterio de los gremios de profesionales de la regulación de los mercados. Ha dado una clara explicación cómo los mercados que deberían regularse solos, pero no son perfectos, ¿no? La competencia no es perfecta y cómo esta afecta más a pequeñas y medianas empresas. Con esto doy la palabra al doctor Roberto Santos, intendente regional de la Superintendencia de Competencia Económica. Al final haremos una ronda de preguntas a los participantes. Doctor. Ok, muy bien chicos, compañeros, muy buenas tardes, señor moderador, con su permiso. Primero, saludar al doctor Tovar, que fue nuestro primer expositor, al doctor Torres, que nos acompaña en la ciudad de Guayaquil, compañero intendente nacional, que está a cargo de la moderación, doctora Alexandra Silva, que nos está acompañando en la parte de la sistematización. Bueno, creo que los expositores que ya pasaron y quien les habla, tenemos ahí un factor común. ¿Y cuál es ese factor común? Nos gusta dar clases, nos gusta trabajar en esto. Y yo estoy en estas dos aristas. Bueno, porque por un lado soy docente de la Universidad de Guayaquil y por otro lado pertenezco a la Superintendencia de Competencia Económica. Entonces trato de mediar esa parte, más que todo para empezar con mi exposición. Y antes de empezar con mi exposición, qué bueno que ustedes chicos, claro, con el apoyo de cada una de sus universidades, tengo entendido que tenemos alumnos de varias universidades, chévere que tengan el apoyo de sus rectores, de sus decanos, y qué bueno que ustedes estén acá, porque todos hemos escuchado lo que es el costo de oportunidad. Ustedes están dejando de hacer miles de cosas, no sé, estuviera patinando, viendo televisión, te vas al cine, pero no estás decidiendo preparar. ¿Y por qué te estás decidiendo preparar? Porque recuerda que existe un cambio constante, la preparación es constante, y cada vez que usted mira a un lado o mira al otro, se da cuenta que hay un profesional con mucha más preparación que usted. Entonces, ese costo de oportunidad, ustedes dejar otra cosa de lado por estar acá, es admirable, y eso es bastante importante. Por otro lado, agradecemos a la Universidad Católica que nos recibe para este primer Congreso Internacional, Mercados Justos, Tendencias y Desafíos de la Competencia Económica en la Región. No me he querido basar yo tanto en la parte teórica o explicativa, sino que yo lo que más quiero hacer acá es que a través de un poquito de ejemplos, nosotros sepamos cómo podemos nosotros apoyar en esta afectación de las conductas desleales. Porque el primer expositor, que fue el doctor Tovar, nos dejó un término que creo que hasta cuando salgamos aquí nos va a sonar ahí, ¿no? La corrupción. Y que nosotros somos esas personas que podemos dar ese cambio más adelante, porque lastimosamente en el mundo que vivimos actualmente donde nosotros estamos, existe la corrupción. Se escucha feo decir, pero eso existe y nosotros tenemos que ser parte de ese cambio.
Por otro lado, el doctor Torres nos hacía un poquito de la explicación de lo que tiene que ver con la ley de la competencia económica y que fueron muy acertadas sus palabras y que con una fusión ahí entre los dos compañeros que estuvieron exponiendo, nos dimos cuenta de que hay una problemática, hay un génesis, ¿no? Y aquí nosotros lo que vamos a tratar es de ver un poquito cuáles son esas problemáticas y cómo las podemos identificar y ser parte de ese cambio. Ojo, no quiere decir que porque usted no trabaja en la superintendencia o porque usted no está anclado como docente de la universidad, usted no puede dar clases. Usted lo puede hacer. La afectación de las conductas desleales a la eficiencia económica en Ecuador se refiere al impacto negativo que generan las prácticas comerciales desleales en el correcto funcionamiento del mercado y en la economía del país. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos una pregunta que es: ¿qué son las conductas desleales? ¿Qué son las prácticas empresariales que distorsionan la competencia y perjudican a otras empresas y consumidores como? La palabra distorsionar, ustedes ya lo saben, ¿no? Lo que empieza como en un punto X va cambiando y cambiando y cambiando. Si yo arranqué con lo que es blanco, yo voy diciendo no, que blanco es negro, el otro va diciendo blanco, negro, rosado. No sé si han jugado eso cuando vamos pasando del oído del uno al otro. Entonces así más o menos esto. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que existe la publicidad engañosa, información falsa sobre productos o servicios. ¿Qué es esta publicidad engañosa? A veces nosotros pasamos por nuestras redes sociales. ¿Quién no anda en Facebook? ¿Quién no anda en Instagram? ¿Quién no anda en X? Y me corrige igual acá el doctor John, que cuando nosotros revisamos cada una de nuestras redes sociales, y si nosotros queremos ver zapatos, o queremos ver carteras, o queremos ver televisores, o queremos ver refrigeradoras, cualquier cosa, no les empieza a ustedes a salir pura información sobre eso, ¿no? Y eso estudia nuestros patrones de comportamientos y se lo revisa o se lo analiza a través del Big Data, ¿no? Entonces, eso ocurre acá también. Cuando tú quieres comprar algo, te empiezan a salir publicidades y a veces son engañosas. ¿Por qué son engañosas? Porque te dicen: tengo el televisor 8K, última generación, un poco más te habla, conversa contigo, es psicólogo y todo eso te ven. Y te dicen que este televisor te lo vamos a dar en 12 cuotitas. En 12 cuotitas de $115. Entonces tú dices, 12 cuotitas de $115, puede ser más caro. Entonces tú vas emocionado al lugar donde te ofrecen esto y cuando tú llegas es otra realidad. Y no ha sido 12 cuotitas de $115. Entonces ahí ustedes más o menos van viendo la publicidad engañosa y así un poquito de más cosas que vamos a ir viendo un poquito más adelante. El dumping, que antes el doctor Hugo, que viene de Perú, estaba hablando sobre el dumping. Este dumping lo que hace es vender por debajo del costo para eliminar competidores. Te tira todo abajo. Imagínate que tú eres vendedor, no sé, de arroz. Y de lo que tú eres vendedor de arroz, lo vendes al quintal, lo vendes en $50 y viene otra persona y te tira el precio del arroz a $30. ¿Y a quién le van a comprar? ¿Al de 30 o de 50? Y se empieza a correr el mercado. Y cuando se empieza a correr el mercado y ya ve que estás tumbando a todos, ahora sí empiezas a subir. Entonces aquí vemos lo que es el dumping, ¿no? El abuso de posición de dominio, imponer precios o condiciones abusivas. Entiéndase, tú no puedes entrar aquí se me ocurre a un sector de qué sé yo, de esmeraldas, porque aquí ya tenemos todo el mercado de la venta de qué sé yo, de zapatos. Entonces ese es el abuso competitivo. Tenemos el fraude en licitaciones públicas, que acuerdos para manipular contratos estatales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Se ancla lo del doctor Tobar, la corrupción. Algo también dijo acá el economista Torres, habló sobre la parte de la contratación pública. Ustedes saben que existe el CERCOP, y en esto del CERCOP, que se supone que nos tiene que ayudar que todo sea claro.
que sea transparente, pero existe la corrupción y el otro término de definición existen carteles o mafias. Entonces, es algo que no se termina. Práctica de exclusión, impedir la entrada de competidores al mercado, ¿no? Ahora nosotros, para hacerlo un poquito más general, vamos a aterrizarlo a nivel mundial, la afectación de las conductas desleales a la eficiencia económica a nivel mundial. A nivel global, las conductas desleales afectan la eficiencia económica al distorsionar la competencia, perjudicar a consumidores y no incentivar la innovación. Organismos como la Comisión Federal de Comercio, FTC, en Estados Unidos, la Comisión Europea y la Organización Mundial de Comercio, OMC, regulan y sancionan estas prácticas para garantizar mercados justos. Esto quiere decir que no solamente existe una regulación de la competencia en nuestro país, ni tampoco solo en Latinoamérica, es a nivel mundial. Entonces, esto no es que se lo hizo de la noche a la mañana, no es que en otros países no existe este apoyo de parte de la competencia, no, a nivel mundial existe. Y para eso yo he tomado algunos casos que son importantes para que ustedes los reconozcan y sepan cómo se manejan. Bueno, en lo que tiene que ver con la publicidad engañosa, ¿quién no conoce la marca Volkswagen? Una marca que es alemana, ¿no? Una marca alemana de vehículos. Esto ocurre en el 2015 y Volkswagen manipula los sistemas de emisiones de sus vehículos a diésel para hacerlos parecer menos contaminantes de lo que realmente eran. Entonces, en otros países, en este caso como Alemania, en Europa, se preocupan bastante del medio ambiente. Entonces, ellos tratan de que las emisiones de los combustibles no afecten. Entonces tú coges, si tú compras un vehículo que no afecta, te va a salir en un precio un poquito más alto, pero vas a pagar menos impuestos, más o menos para que me lo entiendan. Entonces, esta publicidad engañosa la emite Volkswagen, la gente empieza a comprar este vehículo, pero al momento de hacer las evaluaciones existe una afectación, y es que engañan a estos millones de consumidores. Y en esta parte empiezan a tener demandas de estos consumidores, tienen que pagar porque dijeron que supuestamente no estaban afectando el medio ambiente, pero fue la culpa de Volkswagen. Y Volkswagen recibe multa por miles de millones de dólares. O sea, no es que se salvaron, porque uno escucha Volkswagen y dice, ¿cómo me voy a meter con Volkswagen si son los dueños automotrices que al final yo voy a salir perdiendo? Y a veces no queremos luchar contra esas grandes empresas, ¿no? Y asimismo, la imagen de Volkswagen, como una afectación que tiene, es una pérdida de confianza en su industria automotriz. Ahora hablamos en la parte del abuso de posición de dominio. Tenemos Google. ¿Quién ha utilizado Google? Creo que es lo que nos arregla la vida cuando sabemos Google. Dime qué es hoy. O sea, veo que hay que hacer consultas que una vez no se imagina, ¿no? Pero nos arregla la vida. Y existe un caso en la Unión Europea entre el año 2017 y 2021. ¿Y qué pasa con Google? Ya estamos hablando un poquito sobre esto de las redes sociales, y cuando nosotros empezamos a buscar, nos empiezan a salir pequeñas cosas de lo que nosotros ya hemos buscado. Nos dan sugerencias. Y en la parte de acá, en cambio, Google, ¿qué hacía? Tú te metías al buscador, a este buscador, y en esta parte te arrojaba ya Google una imagen sobre que tú podías comprar. ¿Y qué hacía Google? Estaba acaparando todo el mercado, pues, ¿no? Entonces, creyendo que, bueno, nadie se iba a dar cuenta. Pero la Comisión Europea multó a Google por favorecer su propio servicio de compras en los resultados de búsqueda, afectando a sus competidores. Estaba acaparando todo el mercado. Y ahora imagínense desde el 2016 hasta el 2021. Imagínense cuánta riqueza pudo haber hecho Google. Nosotros, en la actualidad, es que nosotros estamos empezando a hacer compras a través del Internet. Porque antes éramos nosotros muy desconfiados, éramos chapados de la antigua. ¿Y qué hacíamos nosotros? No, yo prefiero ir al almacén y ahí lo compro. O tú me entregas y al momento que yo reviso el producto, ahí te pago. Pero en Europa siempre han tenido esa mente más abierta, y ellos ¿qué han hecho? Han hecho estas compras siempre a través de Internet. Entonces la afectación que existe aquí
es que las empresas más pequeñas fueron excluidas de este mercado digital. Entonces, ¿qué manera? ¿Quién se imaginaba que Google iba a hacer esto? Y mucho peor, otra afectación, ¿quién se iba a imaginar que iban a sancionar a Google? Y Google recibe una multa superior a 8.000 millones de euros. Imagínense la cantidad. Entonces, también se ve en otros países este cuidado. Otra afectación, se implementaron regulaciones para evitar futuras prácticas anticompetitivas. Venta por debajo del costo dumping, lo que estábamos hablando, cuando te tiran lo que tú estás vendiendo a otra persona, ¿no? En este caso tenemos la parte del acero de una serie china, y esto ocurre, ¿por qué? Porque China, tal cual como está ocurriendo actualmente, si se han dado cuenta con Temu, está que mete, y nuestro producto nacional se está yendo en picada, e incluso hasta Temu está tumbando a otras empresas de otros países. Acá ocurre casi lo mismo. Las empresas chinas vendieron acero a precios muy bajos en mercados internacionales, afectando a productores locales. Entonces, vienen los chinos, te traen el acero, digamos que si a ti te lo vendían por así decir un ejemplo, $5, y tú lo vas a comprar a un dólar, lógico, se lo va a comprar a los chinos. Entonces, este abuso del mercado, en sus afectaciones, hace que se cierren fábricas en Estados Unidos y Europa debido a las competencias desleales. O sea, ya los chinos en Estados Unidos y en Europa ya tenían sus fábricas, pero ellos no pensaron más allá que al momento del cierre de todas estas fábricas, ¿qué iba a ocurrir? Iban a haber muchas personas desempleadas, pero era mejor tratar de regular para poder seguir ayudando a toda esta parte laboral. Asimismo, existe el desempleo en el sector siderúrgico, y aparte tenemos una implementación de aranceles para frenar esta práctica para que no se vuelva a repetir. Y en este caso aquí, chicos, el número 4, creo que todos lo sabemos porque lo vimos, lo escuchamos. Si no tenías la edad, lo escuchaste a tu papá, a tu mamá, a alguien escuchaste sobre el famoso caso Odebrecht. Creo que ustedes sí escucharon Odebrecht, que es una empresa brasileña. Y aquí es donde resultan los fraudes en las licitaciones públicas. Lo que hablábamos, ¿no? Lo que es la corrupción. Y recuerden que para que entre Odebrecht, porque esta constructora brasileña Odebrecht sobornó a funcionarios en varios países para obtener contratos de obras públicas, incluidos nosotros como Ecuador. Entonces imagínense, para que usted gane una licitación, usted tiene que ingresar a un concurso. Y este concurso, que se lo realiza a través de un servicio de contratación pública, que al final también le dieron un billete, se hizo de la vista gorda, le dieron a otro y a otro y a otro, y así fueron felices todos, y tome Odebrecht. ¿Qué hacía Odebrecht? Venía Odebrecht, te decía, yo te voy a hacer esto que está aquí, este salón que está aquí. Sabíamos que el valor de armar todo este salón con el estudio que uno hacía, la consultoría que uno hacía, más la obra, más la mano, más el material, tenía un monto de $10 millones. Como ya los representantes de Odebrecht hablaban con los sagrados, le decían, bueno, tíralo 3-1, 5-1, pero a mí me toca tanto. Así era, literal. Entonces, ¿qué hacías? Bueno, te lo subo de 10 millones a 50 millones. Tome usted su tanto por ciento, tome su tanto por ciento, firmamos y todos somos felices. Ese es Odebrecht. ¿Y qué hubo en esta afectación? Hubo desvío de fondos públicos y sobrecostos en proyectos. Y por eso es que a veces usted dice, uy, qué bacán, mira, este puente está hermoso, pero ese puente hermoso tuvo un sobreprecio tremendo. Inestabilidad política y crisis de confianza en el gobierno. ¿Cómo nos ven de otros países a nosotros? A esos manes no podemos darle billete porque ellos lo que van a hacer es rifárselo entre todos los de siempre. Y la última afectación, reformas anticorrupción en varios países, que se trata de combatir esta parte de la corrupción, pero vamos de a poco, ¿no? Conclusión, las conductas desleales afectan la eficiencia económica mundial al limitar la libre competencia y perjudicar a consumidores y pequeñas empresas.
Para evitarlo, organismos internacionales imponen sanciones y regulaciones estrictas. Entonces, chicos, eso es más que todo para que ustedes entiendan un poco. No sé si, ¿cómo estamos, doctor? Si podemos unos 3 minutos más, tratar de acotarlo rapidito para terminar así, porque lo vimos así un poquito mundial. 3 minutos. Ok, vamos, rápido, chicos, solamente es para que vean los casos, para aterrizarlos un poquito. Hablamos de publicidad engañosa. Tenemos un ejemplo, una empresa de telecomunicaciones anuncia un plan de internet. Ojo, no estoy dando nombre de ninguna empresa, por si acaso. No voy a decir de mi empresa. Anuncia un plan de internet con datos ilimitados, pero en la letra pequeña indica que después de consumir 10 gigas la velocidad se reduce drásticamente. ¿Nos hemos puesto a leer las letras pequeñas? Nosotros podemos entrar, chéverísimo. Y si se han dado cuenta que cuando ya empiezan a pasar el gasto de los megas, te empieza a bajar la velocidad. Eso es más o menos para que ustedes entiendan la afectación. Los consumidores toman decisiones basadas en información falsa, lo que genera pérdida de confianza y competencia desleal frente a otras empresas que sí ofrecen información clara. La venta por debajo del costo, el dumping nacional. Un ejemplo rápido, una cadena de supermercados, no estoy diciendo el supermercado, una cadena de supermercados vende productos básicos a precios muy bajos, incluso menores a su costo, con el objetivo de eliminar a pequeños comerciantes locales. Te ponen uno de estos pequeños markets y al lado tienen esas tienditas y no pasa un mes, 2 meses y se empiezan a ir. Esto es lo que ocurre. Abuso de posición de dominio. Una empresa de software líder en el mercado obliga a los clientes a comprar un paquete completo de programas sin permitir la compra individual de los productos más baratos. Ya sabemos cuáles son esas empresas de software que siempre tienen todo el mercado. La práctica de exclusión. Un proveedor de bebidas paga una cadena de restaurantes para que solo vendan su producto y no permitan la entrada de marcas competidores. Eso lo vemos en varios restaurantes. Uno va a un restaurante y solamente le venden una botellita de un jugo X. No le dan otro jugo X, otro jugo de otra marca. Y lo último, fraude de licitaciones públicas. Un grupo de empresas acuerda repartirse contratos públicos elevando artificialmente los precios de licitaciones del gobierno. Viene un dañado, otro dañado y otro dañado. Se juntan y dicen, pongámonos una empresa que yo tengo con quien hablar, tenemos que darle tanto y nos adjudican ese contrato. Entonces, chicos, esto lo hemos aterrizado rápidamente para que ustedes también sean parte de este campo. Cuando ustedes vean situaciones como esta que afecten a ustedes, a sus familiares, a amistades, lo compartan. Muchas gracias. Doctor Roberto Santos, director regional de la Superintendencia de Competencia Económica, por su clara y oportuna explicación sobre el impacto negativo de las prácticas desleales al correcto funcionamiento del sistema económico, la publicidad engañosa en el mercado digital, que es muy importante tomando en cuenta la vulnerabilidad de los consumidores en ese sector. Con esto, por el tiempo, un tema tan interesante, nos podríamos quedar más largo, pero tenemos que asistir a la disciplinaria. Agradezco a ustedes, señores estudiantes, a los expertos panelistas por esta productiva mesa de trabajo. Muchas gracias. Cierro la sesión.